Bueno, continuamos con las preguntas 8 a 10. En este caso tenemos dos vehículos, uno familiar y otro deportivo, que se encuentran separados a una determinada distancia y que se aproximan el uno a otro a diferentes velocidades, ¿no? Entonces en la pregunta 8 me dice pues que la distancia a la que se encuentran ellos, cómo resulta, ¿no? Entonces aquí hay varias opciones. Para eso pues hay que resolver el problema. Entonces les pido aquí por favor que se remitan a su cuaderno de física de grado décimo, cuando estábamos mirando el movimiento rectilíneo uniforme. En ese hay un ejercicio igual a este, de dos vehículos que se aproximan uno a otro, ¿no? En este caso decíamos que A era pasto y B era viales, ¿no? Y pues ahí está explicado como con más detalle, ¿listo? Voy a tratar de todas maneras de explicarlo a grosso modo. Bueno, aquí está la ciudad A, ciudad B, ¿no? Aquí está, este es el vehículo familiar, este es el vehículo deportivo. Yo voy a suponer aquí que A y B están separados a una cierta distancia, yo aquí le puse 80 kilómetros. Como el vehículo deportivo pues puede alcanzar mayor velocidad, pues ellos no se van a encontrar en el punto medio, sino que se van a encontrar más cerca de A que de B, porque este vehículo deportivo pues alcanza a recorrer más distancia al ir más rápido, ¿no? Entonces se van a encontrar en este punto más cerca de A que de B. Entonces a esta distancia entre A y el punto donde se encuentran yo le voy a llamar X. Ahora, si toda la distancia entre A y B son 80 kilómetros y este pedacito vale X, entonces este otro pedazo que me falta pues será 80 menos X, ¿no? Que es este valor de acá. Bueno, independientemente de que el uno sea más lento y el otro sea más rápido, cuando ellos se encuentren habrá pasado el mismo tiempo para A que para B. Entonces en este caso, tanto para A como para B, el tiempo es igual y por esa razón yo los puedo igualar. El tiempo de A es igual al tiempo de B. Como los dos se mueven a la misma velocidad, yo puedo utilizar la fórmula del tiempo del MRU, que es distancia sobre velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el tiempo de A? Pues la distancia que recorre A, que sería X, sobre la velocidad de A. Y el tiempo de B, ¿cómo lo encuentro? Pues la distancia que recorre B, que sería 80 menos X, sobre la velocidad de B. De aquí hay que despejar X y hay que realizar un proceso algebraico. Esto no es física, sino álgebra, ¿no? O matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que primero que hago yo? Quitar las divisiones. Esta velocidad B que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Y velocidad A que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Como aquí hay un paréntesis, aplico la propiedad distributiva. Entonces BA queda con el 80 y con X, ¿no? Para poder despejar la X, paso todas las X de un mismo lado. Entonces este menos X BA que está restando pasa a sumar. Para dejar solita la X yo la puedo factorizar aquí. Entonces me queda X factor de la suma de las velocidades. Y esta suma la paso a dividir, ¿no? Entonces esto es X. Y esta X yo la puedo reemplazar aquí en la fórmula del tiempo, ¿no? De cualquiera, de A o de B. Yo en este caso tomo el de A. Tiempo de A es X sobre BA. Y X vale esto. Entonces reemplazamos, ¿no? Entonces en lugar de X ponemos lo que vale X sobre BA. Aplicamos la ley de la oreja, nos da esta operación, cancelamos BA y me queda 80 sobre la suma de las velocidades. 80 era la distancia que estaba entre A y B. Entonces, ¿a qué equivale el tiempo? ¿De dónde resulta? De dividir la distancia entre la suma de las velocidades. Entonces nos vamos acá a nuestra pregunta y donde nos diga lo de la distancia con la suma de las velocidades, ¿no? Entonces aquí se mire, la distancia sobre la suma de las velocidades. Entonces en este caso la respuesta es la B. Bueno, ahora sí la pregunta 9, ¿no? Aquí me están una gráfica de aceleración y que tomando en cuenta esa gráfica de aceleración se construya la gráfica de velocidad, ¿no? Entonces,
yo voy a basarme en esta información y con base en eso voy a ir haciendo la gráfica de velocidad, ¿no? Entonces, en este primer tramo me aparece una aceleración positiva. Aceleración positiva significa que la velocidad aumenta. Entonces, en mi gráfica de velocidad, pues yo tendría una línea que sube, ¿no? Porque la línea que sube indica que la velocidad aumenta. En ese segundo tramo, una aceleración igual a 0, que significa que la velocidad no cambia, o sea, la velocidad es constante. Y una velocidad constante la representamos nosotros con una línea horizontal. Luego un tercer tramo donde tenemos una aceleración negativa. Aceleración negativa significa que la velocidad disminuye, o sea que tendría que buscar una línea que baja. Y finalmente otra vez otra aceleración positiva que me dice que la velocidad vuelve a aumentar. Entonces tendría que buscar otra línea que sube, ¿no? O sea que la gráfica de velocidad me quedaría de esta manera. Entonces buscamos cuál de esas nos coincide con las gráficas que aparecen acá, ¿no? Entonces mire, resulta que me coincide la gráfica C. Primero sube, luego horizontal, luego baja y luego vuelve a subir. Entonces en este caso, la respuesta es la opción C. Bueno, ahora sí vamos a considerar esto, ¿no? Que el auto parte de la ciudad, el auto familiar parte de la ciudad B. Y tenemos un camión que parte de la ciudad A, ¿no? Ambos se mueven hacia el este, o sea, hacia la derecha. El vehículo con una velocidad de 50 y el camión con una velocidad de 100, ¿no? Las dos ciudades están separadas una distancia de 50 kilómetros, ¿no? Entonces, como este vehículo familiar se mueve a menor distancia, tendría que buscar una línea un poco más acostadita, ¿no? Y la línea del camión, una línea un poco más vertical. Y adicionalmente, este vehículo B parte con una ventaja de 50 kilómetros. Entonces buscamos acá cuál es la gráfica que nos coincide con esto, ¿no? Entonces, miramos, esta primera no nos sirve porque me dice que el primer, bueno, un vehículo sí está avanzando, pero el otro se regresa, ¿no? Entonces no coincide con lo que nos están diciendo porque los dos vehículos avanzan. Entonces, esto queda descartada. Esta segunda me dice que el uno está avanzando y el otro está quieto. Entonces tampoco me sirve. Puede ser esta o puede ser esta, ¿no? Velocidades diferentes porque las líneas están con inclinación diferente. Pero hay una parte del ejercicio que me dice que el vehículo familiar parte con una ventaja de 50 kilómetros. Y entonces la gráfica que me indica esa ventaja de los 50 kilómetros es esta opción C, ¿no? Entonces la respuesta a esa pregunta es la opción C.